Eso lo encontré en el DANE. Sí, claro. Compártelo. Bueno, este es el comportamiento mensual del IPC de enero. Como se ve, encontré que es del 0,42. Se ven las gráficas cuánto fue del alojamiento y lo describían ya. Este, el alojamiento, agua, electricidad, alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte, restaurante, cada cosa pues predeterminada. En enero, como no estaba el sector de educación activo, por eso sale en cero. Este es enero. En febrero fue del 0,67%. Ya acá la educación subió, como se dieron cuenta ahorita estaba en cero, ya acá subió al 4,78% porque ya aquí las universidades y la mayoría de colegios pues ya habían empezado a, a ejercer, pues todavía no estábamos en plena pandemia. Acá en marzo fue del 0,57. Aquí la que más tuvo pues atribución fue alimentos y bebidas no alcohólicas. En abril fue del 0,16%. Acá vemos que o sea, bajó bastante lo que fue la parte de prendas de vestir y calzado y la parte de información y comunicación. En mayo nuevamente baja lo que es información y comunicación. En mayo el IPC fue del el menos 0,32%. Se ve que bajó bastante lo que fue nuevamente información y comunicación, transporte, porque ya no había movimiento y estábamos en plena pandemia, en cuarentena. Y lo que es muebles, artículos para el hogar y para la conservación, o sea, lo que no perecederos, por lo que entendí. En julio fue menos 0,38. Nuevamente se dan cuenta que está bajando lo que es alojamiento, ahí sí viene alojamiento, agua, electricidad, porque ya había muchos establecimientos de hoteles y eso que pues obviamente tenía que bajar. Los alimentos, transporte, bienes y servicios. Bueno, en julio, hay profe, que se explicar, fue de un 0,0% el IPC de julio. O sea, yo me estuve leyendo porque eso baja un PDF. De agosto fue menos 0,01%. Ya en agosto ya habían empezado a estar nuevamente la economía activa, por decirlo así, como lo interpreté yo, pues. Y la educación sí, no, la educación se mantuvo virtual. Y ahora septiembre, perdón, fue del 0,32%. Todas ya se ven un poquito más activas. Miren que recreación y cultura no se alcanzan a ver. Me está titilando a mí, no sé si ustedes allá también está bajita. Y educación también, porque eso como todavía estamos desde casa, imagino yo que por eso es que está bajo. Ya. Muy bien. Bueno, felicitaciones, Lisette, buen trabajo. La idea era que todos hubiesen hecho eso, pero cada quien se amolda a, a los requerimientos. Bueno, cuando empezamos a ver los datos, encontramos que hubo comportamientos en terreno negativo. Entonces se puede decir que cuando estuvo en terreno negativo había inflación. Ah, jóvenes, ¿se puede decir que cuando estuvo en terreno negativo hubo inflación? ¿Mm? Los escucho. No, profe, no hubo inflación. Entonces, ¿qué fenómeno se presentó ahí? Deflación. Deflación. Muy bien. Porque es normal y muy seguramente ustedes encontraron, ahora que estuvieron haciendo sus búsquedas en las revistas o en los periódicos, decían, la inflación fue de menos 11
-1 o -0,48, lo que sea, pero negativo, y no podían decir la inflación fue, no, tenían que decir, en el mes de enero, febrero, cualquier mes que estuviéramos haciendo el análisis, en el mes de enero no hubo inflación, hubo un proceso deflacionario, es decir, que los precios, ¿verdad? Consistentemente en las mediciones fueron menores que el mismo periodo comparado del año pasado. Porque sabemos nosotros que precisamente la inflación es la subida, ¿verdad? Generalizada y continua de los precios. Entonces, si no hay una subida continua de los precios, entonces no podemos hablar de inflación, tenemos que hablar de deflación. ¿Estamos? Para que ustedes también cuando estén leyendo no estén cometiendo el error, que es muy normal que lo cometan los periodistas, y eso porque no van a clases de macroeconomía, ¿sí? O cuando van están distraídos. Entonces, cuando escriben cualquier cosa. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, Sí, profe, o sea que ese de junio de -0,38, la deflación, o sea, se mantiene bastante, como ese fue de -0,38, aquí dice en la gráfica que en prendas de vestir fueron -2, la gráfica señala -2,06, o sea que nadie compró ahí en ese... no. Ojo. No, porque estamos hablando de una canasta de bienes y servicios, una cesta. Eso fue lo que calculamos en la clase pasada con el IPC de las payrolls, que era precisamente medir, ¿verdad? Una canasta de bienes y servicios de los hogares colombianos. Y ahí no estamos diciendo que la gente no compró, lo que estamos diciendo es que los precios disminuyeron en relación con el mismo periodo de tiempo del año pasado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la libra de plátano que comprábamos en 2.500 ya no vale 2.500, capaz que vale 2.200. Entonces, no hubo inflación porque no hubo crecimiento continuo de los precios, sino todo lo contrario, disminuyeron los precios. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, la explicación radica precisamente en la pandemia, ¿sí? Pero no en la pandemia per se, porque, a ver, cuando ustedes expliquen el tema de la pandemia, todo el mundo enseguida dice, hombre, que capaz que todo esto es resultado de la pandemia. Son los efectos que nosotros estamos asumiendo por salvar vidas. Ahí hay que ser claros, ¿sí? Son los efectos. Entonces, los efectos que hemos asumido de manera consciente en la economía, a través de la política económica, es que nosotros decidimos, ¿verdad?, salvar vidas y confinarnos. Ese confinamiento generó que la demanda agregada se deprimiera. ¿Qué es la demanda agregada? La demanda agregada es el consumo de Lisette, de Lionel, de Keila, de Bada, de Dana, el mío, Fidel. La sumatoria de todos esos consumos, esa demanda se llama demanda agregada. La demanda agregada se deprimió. Y se deprimió precisamente porque las expectativas, que es lo que mueve la economía con respecto al consumo futuro, es decir, todos empezamos a ver un panorama sombrío. Entonces, claro que seguíamos comiendo plátano, pero en menor cantidad, ¿sí? Entonces, pero eso es apenas un efecto. El otro efecto se ve del lado del productor. Entonces el productor dice, bueno, la demanda agregada está deprimida. Como está deprimida, eso quiere decir de que el inventario no va a rotar con la misma velocidad. Como no va a rotar con la misma velocidad, va a haber acumulación de inventario. Y cuando hay acumulación de inventario, ¿qué es lo que nosotros queremos como productor? Como productor deseamos que deshacernos de ese exceso de inventario. ¿Y qué se hace con los precios? Se bajan, ¿verdad? Entonces, capaz que después que se causó la baja generalizada de precios, Dana, mi persona, ¿verdad? Y muchos de ustedes consumían más plátano, fíjate, pero lo estábamos consumiendo con precios que cada vez menores. ¿Estamos? Entonces no podemos hablar de que estábamos consumiendo menos. Quizás sea una de las variables, pero hay muchas más que contemplar, muchas más.
Entre esas están las expectativas. Fíjense, a mí me sorprende, bueno, no me sorprende, aquí en Colombia nosotros somos el mundo al revés. Yo decía, bueno, en esta pandemia todo el mundo está asumiendo de que vamos a tener un futuro complicado y que tenemos un mundo lleno de incertidumbre, y ante esa incertidumbre lo que hace una persona normal es protegerse. ¿Y qué protege? Protege el ingreso o los ahorros, ¿verdad? Y el gobierno lanza una política económica de reactivación que fue el día sin IVA, ¿verdad? Y la gente salió como loco a comprar bienes de consumo innecesarios. Entonces, fíjense, la gente actuó con unas expectativas irracionales. Porque yo te puedo preguntar a Lisette, le puedo preguntar a Fidel, a Melissa, por ejemplo. Si tú tienes una expectativa del futuro llena de tanta incertidumbre, ¿qué te hace ir a ti detrás de un televisor de 60 pulgadas? A ver, ¿quién me lo explica? Melissa, Fidel o Samuel. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Profe, yo con mucho gusto le puedo explicar. Sí, claro, adelante. Profe, en base a mi opinión, Sí, claro. a mí me gustaría compartir que principalmente eso es una psicología de los precios que se está aplicando. El día sin IVA coincidió justamente en varios días que estaba presente la pandemia. Estaba presente en los días de aislamiento, los días de pico y cédula. ¿Qué ocurrió aquí? Principalmente, como es una psicología, a muchas personas aprovecharon esta oportunidad para comprar cosas a futuro, cosas como televisores, lavadoras, neveras, las cosas más caras, pero que son más necesarias para el hogar. Esto a simple vista puede parecer algo totalmente ilógico, pero tal cual como yo lo veo, son personas que no están totalmente informadas de la economía que sucede hoy en día. Entonces, ¿qué pasó aquí? Las personas vieron la oportunidad de adquirir estos objetos materiales que llegan a ser costosos, los llegaron a ver un poco más económicos, llegaron a ver como una oportunidad, una ventaja. Esa es la palabra. Entonces aprovecharon. Hay una trampa, porque todo esto, en mi opinión, siempre tiene su pequeña desventaja, y en este caso es que hay mayor deuda. Y al haber mayor deuda, se beneficia más las personas a las que le compran estos productos al costo olímpica. Ellos son los que se benefician más y no están perdiendo en base a esto. Mi conclusión final es que, mi conclusión es que las personas no están conscientes de las desventajas que tiene esto. Pero Por a la eso, vez comparten mi hipótesis, es una decisión irracional. es una decisión irracional, pero que no se pensó. La mayoría de las personas no lo pensaron bien. Vieron la oportunidad, pero no vieron en el hueco que pueden estar cayendo. Y justo ahora mismo lo están pagando con esa deuda. Por eso no utilizaron la razón. ¿Cómo? Pienso que no utilizaron la razón, o sea, vieron lo primero y por lo primero que vieron, por lo primero se fueron. No es como que algo que se pensó bien, o sea, es como cuando le pones un pedazo de carne a un perro, el perro va de una por el pedazo de carne, no importa si está envenenado, no importa si tiene algo, van enseguida, es irracional. Sí, hay unos temas que tienen que ver con un papel importante, que es precisamente el tema psicológico. Por ejemplo, los que vieron conmigo micro, ustedes saben, teoría económica, yo les expliqué todo el tema de las heurísticas, es decir, esa parte del cerebro que tenemos, una parte de un cerebro reflexivo y la otra parte automático, y que los dirigentes de las empresas saben explotar muy bien eso.
es decir, la forma en que toma el cerebro las decisiones. Y hacíamos esa pregunta un poco filosófica y era precisamente, ¿somos seres racionales con emociones o somos seres emocionales que razonan o intentan razonar? Y a la final terminamos entendiendo de que nosotros somos muy emocionales, que a la final hacemos un esfuerzo por hacer racionamiento y a la final nos motiva cada vez más son las emociones, los sentimientos. Entonces yo les decía, bueno, si hay una expectativa tan difícil, tan compleja, ¿verdad? ¿Qué lleva a que yo me endeude? Otros me dicen, profe, pero yo no me endeudé, yo compré con mi plata en efectivo. Pues peor, ¿sí? Porque es que en épocas de incertidumbre la razón te dice hay que sobrevivir y la forma de sobrevivir es ahorrando, guardando esos recursos. ¿Por qué? Porque mañana más tarde no sabes si vas a quedar sin empleo, vas a quedar desprotegido y bueno, me quedé sin empleo, ¿qué hacemos? Bueno, sacas a tus dos mocosos de allá del cuarto y dices, pásenle la lengua al televisor este que compré, ¿sí? A ver si se les quita el hambre. No, eso no va a pasar. Entonces, ese tipo de cosas. Si estuviésemos en otras expectativas, es decir, hay un futuro promisorio, las cosas van a estar mejor, estamos despegando, los indicadores económicos están en su mejor época, está bien, vamos, ¿sí? Vamos. En las épocas de crisis hay unos factores que no se pueden descuidar. El primero tiene que ver con la educación y esto está comprobado por la evidencia empírica en la economía. Cuando más crisis hay es cuando más hay que prepararse desde el punto de vista del capital humano. Y lo otro que hay que invertir es en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque en el largo plazo esto es lo que te da crecimiento. Cuando vamos saliendo de los periodos de crisis se va a demandar capital humano y se va a demandar precisamente que las empresas sean más productivas. Y esos dos factores productivos son los que más ayudan. Entonces, si tú me dices, no, hice un préstamo y entré a estudiar, y entré a hacer un curso especial en programación, o me puse a hacer un curso de panadería, o empecé a estudiar una carrera profesionalizante, está bien, estás invirtiendo en épocas de crisis para sacarle provecho en épocas de abundancia. Pero lo normal es eso. Lo que es poco lógico es que yo gaste a manos llenas o me endeude de sobremanera cuando estoy con unos escenarios de incertidumbre muy grandes, ¿sí? Entonces, mi invitación siempre con ustedes es, detrás de cada decisión económica tiene que pensarse bien, ¿sí? Tiene que pensarse, analizarse, tomar todas las ventajas y desventajas, como decía Samuel, y que en ese análisis que hacemos, los beneficios sean más grandes que los sacrificios. Y siempre yo les insisto a ustedes, miren, nosotros no podemos hacer un análisis contable. Es decir, 1 más 1 es igual a 2, sí. 1 más 1 es igual a 2 contablemente. Pero en economía, 1 más 2 no siempre es 1 más 1, ojo, este análisis. 1 más 1 contablemente siempre es 2. Pero en economía, cuando hacemos análisis económico, 1 más 1 no siempre es igual a 2. ¿Por qué? Porque hay que colocar lo que se conoce como el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es el sacrificio de lo que yo hago para obtener otra. Y a veces ese sacrificio es más alto que el beneficio. Por eso siempre hay que analizar los costos. ¿Cuáles? Los costos fijos, los costos variables y el costo de oportunidad. Cuando yo uno los tres, me doy cuenta si eso vale o no vale la pena. ¿Listo? Por aquí están preguntando que si estoy presentando algo. No, todavía no. ¿Listo? Entonces, muy bien. Buenos aportes. Los felicito. Y la invitación es, hay que hacerle, bueno, puedo hacer otra pregunta antes de continuar. Y es, con estos datos de la inflación que tenemos, ¿verdad? ¿Qué repercusiones va a tener para el 2021? A ver,
Por ejemplo, Lisette, tú que buscaste unos datos bastante interesantes, ¿qué repercusiones van a tener estos datos en el 2021? Que va a mostrar una inflación muy alta a la comparación con el 2020. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Por, No, o no, sea, no te yo lo, debes. Hazlo, son tus proyecciones, no te preocupes. ay no, qué mal. Yo lo dije por como ahora está como medio en recesión casi todo, o sea, está todo bajo, ya de pronto el otro año ya vuelve toda la normalidad o un poco más a lo que era normal, pienso yo. Ajá, ¿qué más? ¿O quién más? Bien, Lisette, ahora complementamos, no te preocupes. Profe, va a mostrar un Profe, cierta yo pienso que no. creció, una normalización, porque la recesión de este año muestra una deflación y de pronto para septiembre del 2021 se pueda crecer como lo hubo en 2019 de 3 punto algo. Y vamos a ver, va el informe, por ejemplo, que va a presentar el DANE en su momento, no lo va a presentar como una normalización, sino como un crecimiento con respecto al año anterior, siendo de que no crecimos, sino es que apenas nos estamos recuperando económicamente. Podría ser. Otro movimiento que vamos a ver es que en la parte del PIB podemos ver diferencia con respecto 2019-2020. Para nadie es un secreto de que este año fue la deuda externa creció, entonces también va a haber un desbalance para el año siguiente. Claro que hemos dicho que nosotros mismos escogimos primero la salud que la economía. Entonces, en ciertos aspectos va a mostrar un receso o retroceso, en vez de crecimiento va a mostrar un retroceso o normalización de todos los índices. Podría ser. Bueno, ¿quién más? Ahora complementamos, Keila. ¿Quién más se atreve a hacer proyecciones? A ver. Ya, más nadie. Yo pienso yo, no sé, que está un poco complicado volver a la normalidad, a lo que nosotros le llamamos normalidad, ya que algunas empresas se han ido a pique, empresas como en la que yo trabajo cerraron hasta 3 almacenes y no va a volver a ser, no va a volver a ser igual. Hay empresas que están quebrando lentamente y eso está disminuyendo la tasa de empleo, por lo que va a ser bastante complicado que hasta que el otro año Colombia se pueda recuperar, a lo que a mí me parece. Pero sí debería aumentar un poco la inflación, no tanto como del 3, yo creo que quizás un 2%, pero no creo que lleguen a la meta estipulada que siempre se ha venido esperando. Profe, según lo que he tenido, pues lo que yo pienso, que la economía vendrá a restaurarse a mediados con un pronóstico de 2 años. El año que viene va a ser un proceso, esto va a ser un proceso lento, más que todo en la economía. Cosa que me preocupa es el despilfarro del gobierno. Ya ha despilfarrado una cantidad de dinero que no se ha visto por ninguna parte. Y todo ese dinero se lo sacan a nosotros los colombianos en los impuestos que vienen el otro año. Ok, Jaime. ¿Quién más? Ajá, aquí en cuerpo presente, ¿qué dicen? ¿Tú piensas lo mismo que Lisette? Señorita Coba. Ajá, ¿qué piensas? No sé, como está súper complicado, porque también trabajan y en ese trabajo local
aunque sí se han mejorado las ventas y pensamos en crecer en diferentes que el año que viene va a ser mejor por lo que ya han visto, bueno, con lo que está pasando que dice que en diciembre va a haber el blog. Bueno, en estos momentos hacer proyecciones es como un poco como, a ver, sin ser esotérico, ¿no? Pero sí, si hiciéramos una comparación, estaríamos siendo un poco esotéricos, como sacar un tabaco, leer el café, la bola de cristal, ¿verdad? Y decir de que las cosas van a cambiar para bien. Bueno, la economía no es como nosotros quisiéramos, que tú hundes un botón y todo se reactiva. Ya quisiéramos. Claro que como nosotros nos metimos voluntariamente en este problema, ¿sí? La receta es diferente y el proceso de recuperación va a ser más rápido. Pero con los aportes de ustedes, lo primero que hay que tener en cuenta es que el otro año, por ejemplo, ahorita se empiezan las negociaciones del salario mínimo, ¿sí? Y para las negociaciones del salario mínimo, la base es la inflación. Esa es la base, ¿sí? Como esa es la base, entonces, ¿qué hay que hacer? Si tenemos una inflación baja, lo más probable es que el otro año nos encontremos con ¿qué? Con un aumento salarial bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un argumento bien fuerte y es que el poder adquisitivo durante este año se ha mantenido. Y se ha mantenido porque la inflación ha estado baja y el incremento que se dio este año en el salario fue bueno. O sea, bueno, ese bueno, ustedes no lo interpreten como que es lo máximo, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, la negociación para el salario mínimo el otro año va a estar fuerte. Es decir, yo no me voy a perder esa pelea para ver qué es lo que piensan los trabajadores y qué es lo que piensan los empresarios, ¿sí? Dos, está el tema del crecimiento económico. Capaz que, y estoy de acuerdo con algunos de ustedes, capaz que los indicadores del otro año van a ser positivos. Yo de eso sí voy a estar convencido. Hay otro tema, el gasto público. Es cierto, pero no es un problema solamente de Colombia. Todos los países del mundo han tenido un crecimiento exagerado del gasto público. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que no hemos cubierto con los impuestos, hemos tenido que cubrirlo con deuda. Y sí, el otro año, para esta época, seguramente estamos discutiendo la reforma tributaria porque tenemos que empezar a pagar lo que prestamos, ¿sí? Y se nos vienen más impuestos, es lo más probable. Y bueno, las tasas de crecimiento de la inflación, del PIB, y entre otros, si lo comparamos con los de este año, claro que pueden ser estadísticamente bastante, ¿cómo dice?, inflados, por decirlo así. Porque como este año los indicadores han sido tan pobres, los del otro año, cuando empiecen a mejorar, pues se van a ver reflejados como si estuviéramos en la maravilla. Y a veces no es tan cierto. Pero a grandes rasgos, casi que todo lo que dijeron ustedes tiene algo de relación. Lo único que sí necesita este mundo es que en noviembre le digan al planeta que hay ya oficialmente una vacuna. Ojo, no quiero decir con esto que esté el plan de vacunación, estén las dosis repartidas, no. Que digan oficialmente que hay una vacuna, ya eso cambia las cosas. ¿Por qué las cambia? Porque más temprano yo les hablaba de las expectativas racionales. Y las expectativas te dicen, bueno, no tengo la vacuna, no sé ni siquiera cuándo me la van a poner, pero estoy seguro de que ya hay una vacuna. Y eso cambia el chip de la gente, de los empresarios, de los consumidores, de los que hacen política económica. Y cuando el mundo entero sepa que ya hay una vacuna oficialmente, ¿verdad?, las cosas van a tener algo mejor de preparación. Después el proceso de producción y de aplicación, bueno, ya eso es otra estrategia que seguramente se va a llevar todo el 2021 y 2022 para que todos los casi 8.000 millones de habitantes en el planeta quedemos
cubiertos con la vacuna, porque el tema de descubrir la vacuna es el primer paso, lo demás es producirla. Y producirla, distribuirla, aplicarla, y seguramente va a necesitar 2 dosis, es decir, una aplicación en 1 mes y la otra a los 3 meses, etcétera. ¿Sí? Y bueno, lo bueno dentro de lo malo también es que esta situación puso de presente y desnudó todas las debilidades que tienen el planeta entero en sus sistemas de salud, porque el problema no solo es de Colombia, es del mundo entero. Y ya empezaron a darse cuenta que invertir en salud es necesario. ¿Por qué? Porque con esta pandemia precisamente lo que encontramos es que el mundo, a pesar de que estamos en una era de oro, en una etapa avanzada de la ciencia, somos muy vulnerables. Fíjense, conocemos casi que el tamaño del universo, hemos visitado ya otros planetas y vino un virus y hizo con nosotros lo que quiso, ¿sí? Y conocemos más que nunca hoy todo, la inteligencia artificial, conocemos el genoma, conocemos el cerebro, conocemos todo, pero vino un virus y nos demostró y nos dijo que no estábamos preparados. ¿Listo? Muy bien, los felicito a todos, buenos aportes, bien, están haciendo reflexión crítica, los felicito. Bueno, aquí les estoy proyectando una tabla, por favor vamos a escribirla para hacer el cálculo del IPC con los datos que les estoy mostrando aquí, para darle continuidad y reforzar lo que vimos en la clase pasada. ¿Listo? Por favor empiecen a copiar esta tabla que les estoy proyectando. Profe, no me sale ninguna tabla. A mí tampoco, profe. Nuevamente. Normalmente, o actualiza el Teams para que te pueda ver reflejada, ¿viste? Gracias, profe. Bueno, bien. Me avisan por favor cuando terminen de transcribir la tabla. Ya transcribí. Ah, mientras estábamos hablando lo ibas haciendo. Tú estuviste conectada a la clase pasada. ¿Tienes ahí la fórmula? Ah, no empieza a hacer el ejercicio. Si tienes la fórmula. Bueno, una vez que copien la fórmula, por favor, vamos a empezar a hallar el IPC para cada año, el nivel general de precios y el IPC. Listo, para establecer precisamente cuál ha sido la inflación del año 1 y la inflación del año 2. Acuérdense que el año 1 lo comparo con el año base, que en este caso sería como el año 0, pero ahí les puse directamente año base. Y el año 2 lo comparo con el año 1, no lo puedo comparar con el año base, porque voy comparando año a año. ¿Listo?
Si alguien necesita una orientación, puede pedirla por favor sin ningún problema. ¿Listo? Profe, manejamos dos decimales. ¿Cómo, Lisette? Que si manejamos 2 decimales o un decimal. 2. Si hacen una pregunta, dale, le dices que ya en un minuto vengo. Graben las manos. Que uno sería la primera, uno sería el año más. ¿Qué es el porcentaje del gasto de la familia? ¿Qué es el porcentaje del gasto? Entonces, creo que el 30%. No sé qué porcentaje. Uno sería el año. ¿Cuál es el precio del año?
Pero yo quiero enredar cada noche por el celular o por aquí. No, pero ya no es hora de contestar celular, es hora de clase. Lo único que contestan celular con clase son ustedes. Ay, ¿tú crees que yo no he escuchado conversaciones? Sí, mi amor, estoy en Teams, en clase, mi amor. ¿Por qué no me creen? Eso seguro que está ahí chateando con otro. No, mi amor. Escucha el profe. Se ríen, ¿verdad? Profe, es normal que en un lado dé positivo y el otro negativo. ¿Cómo, Lisette? Que si es normal que den un lado positivo y después negativo. Que un lado es positivo y el otro negativo. ¿Pero en dónde? En la inflación. Según yo, ya saqué que la inflación, pero me dio por lo menos el año 1 positivo y en el año 2 me dio año 2 me dio negativo. El año 2 te dio negativo. Cálculos, por favor. Bueno. Alguien más que lo haya hecho, por favor, para comparar resultados, please. ¿Y el incremento, Lisette? Lisette. Aquí se me había caído el micrófono. Dígame, profe. ¿Y el incremento entre el año 2 y el año 1? Lo hiciste. Sí. Con amarillo a nivel general de precios. Saqué IPC primero, como hicimos la clase pasada, tal cual repetí el ejercicio, profe. Saqué IPC y después la inflación del año 1 y la del año 2. Ok. Repite, porfa, el cálculo, a ver. Ok. No sé qué me ha pasado aquí. La próxima clase me voy para el salón de que tiene el tablero grande. No se ve nada. Sí,
No, o sea, que ustedes lo ven, pero acá no. Aquí sí. No, ahí en el CD, sí, va a ser sí. No sé. Eso sí, no. En el calculador significa que no. ¿Y por qué se poniendo 30? Por sí. Pero yo no lo están poniendo ahí. O sea, lo de casi, No, por eso, pero es, aquí. ¿verdad? ¿Esa P qué significa? No, El porcentaje. no, ok. Remember. GI o BI. PI Precio. precio. Entonces estaba aquí, como estaba aquí. No, hay que colocar. Profe, ¿Sí? Sí, te escucho. qué pena, yo necesito un empujoncito porque realmente no, la clase pasada no copié todo, nada más copié una parte del resultado y bueno, no copié el procedimiento completo, entonces estoy algo perdido. Profe, La otra cosa es vez que me no dio haya- negativo. ¿Mm? ¿En qué tiene confusión exactamente? Hay una fórmula. Eh, ¿Tienes la fórmula? sí, tengo la fórmula, Ok. yo tengo la fórmula, acá la tengo. Ajá. Ok. Mm, Empecemos por ahí. Pero ¿Tienes la fórmula? como, Donde tú tienes la fórmula, ella empieza precisamente, es más, la voy a proyectar aquí porque ya la mayoría debieron haberlo escrito. Aquí está la fórmula. Esa fórmula dice IPC, empieza IPC y tiene una T minúscula. Esa T, perdón, es de tiempo o de periodo. Entonces, ahí vamos a medir, por ejemplo, año 1, ¿sí? Para no decir 2018, 2020. Decimos IPC año 1. Esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces decimos, sí, que esa igual G minúscula que encuentras ahí son los porcentajes, es decir, el porcentaje de los gastos de la familia. En este caso, si nos vamos a la tabla que les puse ahora, encontramos que para alimentos es 30%. Lo que dice peso, eso es la G. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me van a entender? Esa es la G, el peso. ¿Listo? Entonces, cuando nos vamos a la fracción que viene siguiente, es decir, P1 y arriba tiene un T, una T, y abajo dice P1 y un 0, es decir, yo voy a comparar los precios de un periodo con el periodo anterior, ¿listo? Los voy a dividir, y esa división la multiplico por G. En este caso yo no voy a poner 30%, sino voy a poner 30. Si es 30%, pongo 30. Si es 40%, pongo 40. No puedo poner el porcentaje, ¿listo? Entonces, en ese sentido, yo voy a utilizar la tabla y voy a utilizar, por ejemplo, el año 0. Vamos a empezar con el año 0. Decimos, el IPC del año 0, el año base, ahí lo ves, sería igual a 30, que es el peso de alimento, por
3.000 entre 3.000. ¿Por qué? Porque es el precio de los alimentos. Ahí está que el precio de los alimentos es 3.000, ¿sí? Después digo más G, es decir, el peso de vestido, que es 25, ahí lo vemos, de 7.000 entre 7.000. 7.000 entre 7.000, ¿por qué? Porque es los precios del año actual y los del año anterior. Pero como es el año base, todo se hace con los precios de ese mismo año, que es el año base. Antes del año base no hay nada. Después nos vamos a vivienda, más G, que es 35, entre 30.000. Tomo 30.000, lo divido entre 30.000, más ocio, que es el 10. Eso es comparándolo con la fórmula. Y a la final, el año 0 nos va a dar 100%. ¿Por qué? Porque 3.000 entre 3.000 casi siempre da 1. Y 1 por 30 es 30. ¿Sí? 7.000 entre 7.000 igual a 1. Por 25 igual a 25. Así sucesivamente y nos da 100. ¿Listo? Entonces, aquí que les puse un ejemplo, cuando ya nos toca el año subsiguiente, entonces decimos, bueno, entonces voy a tomar el año 1, aquí lo tenemos, 2.750 entre 3.000, ¿verdad? Y ya el peso lo puse antes, que es 30. Y así voy haciendo el recorrido. Año 1 entre año base. Año 1 entre año base. Con todos y cada uno de los componentes. Y antes de cada división voy colocando el peso. 30, 25, 35 y 10. Ahí se obtiene ¿qué? Se obtiene el nivel general de precios o el IPC. ¿Listo? Y de ese IPC, después que se saca la inflación, yo comparo el IPC del año 1, lo comparo con el IPC del año 0 y de ahí obtengo cuál fue la inflación de ese año. ¿Listo? ¿Qué? Del año de obra, y comparación con el año Vamos a ver que aquí tiene el resultado positivo o negativo. Espérate, que voy a revisar el dato. ¿Por qué no me deja proyectar? Ahora sí. Un poquito. Ah, ok, tú lo que me estabas hablando era del dato final, la inflación. Sí, profe, del año 2. Bueno, y si da negativo, ¿qué significa? Lisette. Lisette, Dígame, profe. si te da negativo, ¿qué significa? ¿Qué pasó en el año 2? Que hubo deflación. ¿Qué hubo qué? Deflación, porque no Deflación. hubo inflación. Ok.
¿Qué pasó? Se me perdió la tabla. De hecho, cuando tú comparas la tabla, por ejemplo, los precios del año 2, te das cuenta que el único precio que aumentó, ¿cuál fue? Fue el de la vivienda. Pero con lo que respecta a alimentos y vestidos, los dos bajaron y de hecho la sumatoria de los dos porcentajes equivale al 60%. Y el ocio, por ejemplo, permaneció inalterable. Entonces es consecuente que el nivel general de precios del año 2 haya sido menor que los del año 1 y por tal motivo pues se esté presentando una deflación en el año 2. Así que no tienes ningún problema, ¿viste? Profe, yo también le mandé una foto, ¿sí la vio? Sí, Jessica, no te preocupes. No, profe, yo soy Bada. Pero no la veo. ¿A dónde la mandaste? Aquí al chat. Sí, profe, la mandé aquí al chat de Teams. Ok. Deflación. Pero es que no te va a dar, te va a dar negativos cuando comparas el año 2 con el año 1. ¿Ven? Ponte acá. 2.750, 8.000, 40.000, 6.000. Después 2.250, 3.000, 6.500, 25. Después 50.000 y 6.025. Vamos a ir comparando los datos. ¿Listo? $22.5 te dio el primero. Una pregunta. Los resultados de la inflación del año 1 son 14,73 y del año 2, 1.14.
A mí la inflación del año 2 me dio menos 14.05. O sea, mira, si se supone que el año 1 te da 14,73 y el año 2 te da 16,04. O sea, restamos 16,04 menos 14 menos, sí, menos, ¿qué? Menos 114,73. Entre el mismo por 100. A mí me da 1,14, profe. A mí me da igual que el compañero, a mí no me da 14, o sea, me da 14.74 la inflación para el primer año, pero la inflación para el segundo año es 1.14 y no me da No, negativa. O sea, porque mira, ustedes están hablando de la mira, fórmula. Ya cuando no, se saca. la fórmula no, es que debes estar multiplicando mal, porque si lo haces todo corrido te da uno diferente. No, a mí el IPC 1 me dio 114.73, el IPC 2 me dio 98.60, la inflación año 1 me dio 14.73 y la inflación año 2 me dio menos 14.05. Pero mira, si empezamos por el IPC del año 2, que es 116,04, le vas a restar 114,73, lo divides por 114,73 y lo multiplicas por 100. Eso te da Compañero, pero el 1.14. IPC del año 2 no da 116, a mí me dio 98,61. Jaime, el IPC del año 2 no da 116. Acuérdate que el año 2 se tiene que tomar con referencia a los precios del año 1, no al año base. El año base nada más. Ok. Lo cogí con el año base. Bueno. Okay. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Reemplaza los valores, ¿oíste? Listo. Bueno. Keila, ojo, para el año 2 tienes que utilizar los precios de referencia del año 1. Estás tomando los del año base, por eso es que te está dando 116.05. El 3.000, 7.000, 30.000, 5.000 solo se utilizan cuando vas a hacer el IPC del año 1. Cuando vas a hacer los del IPC del año 2, no puedes tomar el año base nuevamente, tienes que tomar los del año 1. ¿Sí? Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, para la próxima clase, por favor, vayan anotando la tarea. Antes que se me olvide. Para la próxima clase me van a buscar en el DANE, en la misma página donde buscaron los datos. Me van a averiguar, por favor, cuál es, fíjense bien, cuáles son los datos que tiene Colombia en balanza de pagos. Es decir,
a corte del último trimestre, ¿cuál es el estado de la balanza de pagos colombiana? Si es deficitario o si es de superávit. De pagos. ¿Cuál es el estado de la balanza de pagos colombiana? El último dato que encuentren, no se preocupen. Van a buscar, además, cuánto es la deuda externa colombiana, tanto pública como privada. ¿Cuánto es la deuda externa colombiana como privada? La deuda externa colombiana está compuesta por deuda pública y por deuda privada. La van a segmentar. ¿Cuánto es la pública y cuánto es la privada y cuánto es la sumatoria de ambas? Profesor, ¿cuánto es la deuda de qué? Te disculpe. La deuda externa colombiana. Deuda externa. La deuda externa colombiana está dividida en deuda pública y deuda privada. Van a conseguir esos datos, ¿listo? ¿Cuánto debe el sector público y cuánto debe el sector privado? Y de la deuda externa, jóvenes, no se les olvide, van a buscar cuál es, ojo, cuál es, en términos porcentuales, cuánto equivale al PIB colombiano. ¿Listo? Un ejemplo. La deuda externa colombiana total, es decir, entre el sector público y sector privado, esos son, qué sé yo, 800.000 millones de dólares, por citar un ejemplo. De esa deuda externa total, eso... ¿Cómo? Repita la pregunta. ¿Cuánto pesa en el PIB? ¿Sí? En el PIB. La deuda externa colombiana. Pública y privada. ¿Sí? ¿Cuánto pesa en el PIB? Sí. ¿Cuánto pesa en el PIB? La pública, la privada y la global. ¿6 de octubre? Ahorita estamos a 6 de diciembre. Tuve la traquitraqui. Sí, virtual. Menos mal que muchos compraron un televisor grande ahora pueden ver los juegos artificiales. Los juegos artificiales. Muy bien. Bueno, la otra fórmula, ya aprendimos a hacer el cálculo de la inflación a través del IPC o el método de las Payers. Ahora, este método que les estoy exponiendo aquí se conoce como deflactor del PIB. ¿Sí? El deflactor del PIB, o se le conoce también deflactar implícitamente. Esto es otra forma de medir la inflación del país y es una fórmula muy sencilla. El deflactor del PIB del año T, y T ya sabemos que es el periodo
vamos 2018, 2019, 2020. ¿Qué se hace ahí? Es muy fácil. Se toma el PIB nominal y se divide entre el PIB real y se multiplica por 100. ¿Sí? El deflactor es un índice. La diferencia, fíjense que esto puede ser una pregunta de examen. La diferencia entre el deflactor del PIB y el IPC es que el deflactor del PIB toma el índice de precios de toda la producción, de todos los bienes y servicios del país, ¿sí? En cambio, el IPC lo único que toma es una canasta de bienes representativa de los hogares colombianos, ¿listo? Entonces, en ese sentido, ahí radica la principal diferencia, ¿listo? Profe, repite porfa, el deflactor toma todos los precios. El deflactor del PIB toma todos los precios de todos los bienes y servicios producidos en la economía, ¿sí? Y el IPC solamente toma los precios de una canasta o cesta de bienes representativos de los hogares colombianos o de las familias colombianas, ¿listo? Y esto, deflactor del PIB o deflactar del PIB tiene su sentido, porque por ejemplo, el PIB nominal, ¿qué es lo que yo hago en el PIB nominal? Tomo la producción de este año por los precios de ¿qué? De este año, ¿verdad? Pero cuando yo tomo el PIB real, la situación cambia. Estoy tomando la producción de este año y estoy sacando el sesgo de los precios. Es decir, como utilizo un año base, estoy quitando los precios de este año. Entonces, al hacer esa división, me da una aproximación bastante cercana a la realidad de lo que está pasando en toda la economía con respecto a los precios. Y ya no solo a la producción, sino a todos los bienes y servicios de la economía. Es un instrumento bastante bueno. Sin embargo, aclaro, en la economía colombiana, el indicador que se utiliza para mostrar al mundo y a la economía nacional es el IPC, no es el deflactor. ¿Oyeron? Esta es una forma de hallar los datos, pero no es el indicador oficial. El indicador oficial es el IPC. Por eso nos concentramos tanto en hacer ejercicios del IPC y no del deflactor del PIB. ¿Listo? Entonces, aquí tienen una tabla, por favor escríbanla y vamos a hacer el ejercicio de deflactar el año 2010, 2011 y vamos a hallar precisamente cuánto fue el comportamiento para 2010, 2011 y de ahí sacamos el IPC, la inflación. ¿Listo? ¿Pueden proceder, por favor? Anoten esa tablita y vamos a reemplazar en la fórmula. Una vez que reemplacemos, tenemos el valor y vamos a hallar la inflación del 2011. Enrédame de amor, mi vida, y hazme uno de sueño. Cuando ustedes estén allá en sus casas, por favor no le vayan a poner la coma esa en la calculadora. Ahí solamente
Lo puse en términos para denotar que es en millones de dólares. Listo. Profe, me hace un favor. Sí. Me devuelve un segundito la diapositiva, la fórmula, yo miro si la escribí bien. Ahí está. Por 100. Ok, gracias, profe. Profe, yo no veo nada y quedó pues la pantalla cargando. Jaime, actualiza, pues tienes que entrar y salir, lamentablemente. Para que te refresque y te pueda ver la imagen. ¿Ya? No te estoy leyendo la mente. Para poder sacar la clase. ¿Ah? No, nada más en 2011. Nada más en 2010 no tenemos con qué comparar. ¿Cuándo? Profe, Sí. el primero me dio 115,305 y el segundo me dio 120,161. Trabaja dos decimales nada más. ¿Oíste? Ah, bueno, listo. Profe, sí, a mí también me dio así. En el año 2010 me dio 115,3 y en el año 2011 120,17. Está bien.
Ahora lo que van a hacer es, ahí obtuvieron el deflactor, ¿sí? Que es lo que van a poner ahí donde dice deflactor. Pero ahora tenemos que hallar la inflación. ¿Y cómo hacemos la inflación? Vamos a comparar 2011 con el dato del 2010, ¿sí? Así como hicieron en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, 2011, dato del 2011 menos el dato del 2010 entre los datos del 2010 por 100. No. Deflactor 2011 menos deflactor 2010 entre deflactor 2010 por 100. Ahí vamos a obtener la inflación. Profe, me dio de 6,95. ¿Cuánto te dio a ti, Dana? 4,25%. ¿Y cómo hiciste el cálculo? Lice, ¿cuánto te dio? 6,95. ¿Cómo hiciste? Repíteme los datos que hiciste en la fórmula, Lisette. Deflactor del PIB 2011 menos deflactor del PIB 2010 entre deflactor del PIB 2010 por 100. Lo tengo errado, sí, ya me di cuenta en qué. A mí me dio 4.21. ¿Está bueno o está malo? ¿Está bien? Sí, ya me dio. A mí me dio fue 4,22. Ok. Por aquí llegan como todos los sonidos, ¿no? O yo sé que tengo el oído muy fino. Profe, a mí me dio 20.16%. No, 20.16, no. Sí, señor. ¿Cómo hiciste? Profe, hice lo que usted acabó de decir, o sea, como si fuera a hacer la inflación, o sea, del año 2011 sobre el del 2010. No. Ojo. Entonces, Deflactor 2011 menos deflactor 2010 entre deflactor 2010 por 100. ajá, sí lo hice, profe. Seguro. Dame los números, ¿Cómo? los valores que pusiste. Bueno, fueron 120,16 menos 115,30 entre 115,30 por 100. Bueno, revisa porque tienes un error en el cálculo. Bueno, profe, gracias. Revisa el cálculo. Primero restas y después divides. Sí, compañero, eso te iba a decir. Hazlo por separado, cada cosa por separado, porque a veces haciéndola de uno solo da un resultado diferente. Ah, bueno, profe, entonces, ahora le digo para ver. Bueno. Fidel, estás callado. ¿Te han dado los números? Profe, una pregunta. El resultado da 4,34. ¿Cómo? 4,34. ¿Cuántos decimales manejaste? Solo manejé
O sea, yo manejé 1,20 menos 1,15 entre 1,15. Bueno, eso debe dar 4,21 o 4,22 más o menos. Antes utilicé nada más 2 decimales. No trabajaste en ningún decimal. Sí, o sea, a mí me dio normal, los primeros resultados me dio que 1,15 y el otro del año 2011 me dio 1,20. Ojo, no es 1,15, es 1,15 por 100. Ah, ok. Mira la fórmula. Profe, Ah, ya pero yo no lo, le había ya lo copiado. hice por separado y sí me dio. Yo no había copiado la fórmula, profe, por eso es que no me había dado. Profe, repita la fórmula. Mira, ahí te la Jaime. Quiero que le dure toda la vida y estos días voy a poner un estado de voy a etiquetar mi cielo. Uy, quisiera ver la foto. Tú subiste una foto a dónde? Ay, para dónde estamos. Pero a historia o a públicas. No te entendí nada, Keila. Jaime, es PIB Profe, nominal, me dio 4,21. PIB nominal entre PIB real por 100. PIB nominal entre el PIB real por 100. Eso es la fórmula del deflactor. Bada, ya te dio el número. Sí, profe, ya me dio 4,21. Tuve que hacerlo separado como me dijo la compañera. Ok, perfecto. Ok, gracias. ¿Te dio? Ok. Bueno, ¿ya todos terminaron? Bueno, ya se los expliqué en qué consistía la diferencia. Por favor, ya para finalizar, hagan este cuadro comparativo tal cual como se los estoy exponiendo aquí. Así, ustedes tienen mayor claridad, que fue lo mismo que les expliqué ahora. Y lo que aquí les está diciendo en esta matriz es en qué coinciden el deflactor del PIB y en qué no coincide el IPC. ¿Listo? Entonces, ya con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Y para dentro de 8 días, si no pasa nada extraordinario, nos vemos y empezamos a trabajar lo que corresponde a balanza de pagos. ¿Listo? Entonces, con esta matriz se les va a facilitar mucho las cosas al momento de estudiar. Perfecto.
Sí, es un reggaetón. Yo creo que esa fue la música. ¿Qué? No sé al respecto. No te podría ayudar ahí. Pues no sé, las veces que yo voy caminando veo que muy tarde siguen bajando mucho tráfico. Sí. Bueno, jóvenes, ha sido un placer por el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días, si no pasa nada extraordinario, Dios mediante. Les deseo un resto de semana muy feliz. Recuerden que es hora de lavarse las manos. Y bueno, nada, cuídense mucho. Listo. Chao, profe. Chao, profe, gracias, feliz noche. Cuídense. Hasta luego, profe, que descanse. Dios lo bendiga. Amén, igualmente. Para todos, éxitos. Carrefour, Carulla, Rivera.
Gracias, profe, que descanse. Publicidad no paga, tiene que decir. Chao, profe. Buenas noches.